Muchas gracias. Enseguida arrancamos. Vamos a trabajar por este medio, ¿ya? En sí, alguien ha iniciado la reunión del día de ayer, ¿no? Entonces, por eso ha habido una confusión, ¿ya? Pero acá vamos a trabajar mediante esta reunión, ¿no? Entonces, como decía, por calendario, por favor. Les agradezco a los que se han unido acá exactamente por esta reunión acá. Entonces, vamos a iniciar ya. Dame un segundito, por favor. Ahí está. Ya está habilitado. Bien, con los que han trabajado el día de ayer, ¿no? Particularmente conmigo, pues estamos en la parte de la elaboración de tablas de frecuencia, ¿no? El día de ayer habíamos calculado, pues, unas cuantas, ¿no? Unos ciertos datos en los cuales, pues, me pedían calcular hasta un cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, me decía cuántas personas, ¿no? De la misma forma que podrían utilizar un cierto porcentaje, por lo cual hemos utilizado lo que son, por ejemplo, proporciones, ¿no? Ahora, bien, a partir del día de hoy, ya vamos a calcular indicadores, ¿ya? Indicadores que se pueden sacar a partir de lo que es una tabla de frecuencias, ¿ya? Eso, entre esos indicadores, pues tenemos diferentes tipos de medida, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con lo que son medidas de tendencia central y también lo que son medidas de agrupación, ¿ya? Si es que nos da el tiempo, vamos a trabajar incluso con lo que son las medidas de dispersión, ¿ya? Así que le colocaremos. Esta es continuación, ¿ya? Continuación del capítulo. Vamos a colocar subtítulos. Indicadores. ¿Ya? Indicadores. ¿Listo? Colocaremos. Vamos a decir lo siguiente. Para una tabla de distribución de frecuencias, distribución de frecuencias. Ya, gracias. Bueno, voy a apagar su micrófono, distribución de frecuencias. Esto de acá, por si acaso, sean datos agrupados o sean datos no agrupados, igual se puede sacar los indicadores, ¿ya? Aquí le colocaremos los indicadores más importantes. Los indicadores, ¿sí? O aquí le colocamos entre paréntesis. O medidas más importantes son. Aquí le colocamos, ¿sí? Más importantes son 2 puntos, ¿no? Existen diferentes tipos de medida. Primero, lo que son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Medidas de tendencia central. Primerito, ¿no? En estas medidas de tendencia central existen, por ejemplo, medidas principales y secundarias, ¿sí? Las principales son, por ejemplo, lo que es la media, la mediana y la moda, ¿sí? También existen otras medidas que, por ejemplo, son secundarias, como la media cuadrática, la media geométrica, por ejemplo, y la media armónica, ¿sí? Vamos a hablar de todo eso. Después de eso, otro tipo de medidas que se puede extraer de una tabla, colocaremos, ¿sí? Medidas de agrupación. Agrupación. Como su nombre indica, tú puedes agrupar según un cierto criterio. Por ejemplo, puedes querer agruparlo hasta la mitad, hasta la cuarta parte, o hasta un cierto porcentaje definido, ¿ya? Después de eso, tenemos lo que son las medidas de dispersión. Colocamos medidas de dispersión. Ya, como su nombre indica, muestra cómo están dispersos los datos dentro de la distribución, ¿ya? Las principales medidas, por ejemplo, son la desviación estándar, lo que es la varianza, ¿ya? También vamos a sacar lo que es la desviación media, ¿ya? Y lo que es el coeficiente de variación. Y por último, vamos a trabajar con lo que son medidas de forma. ¿Ya? Medidas de forma. Listo.
Entre las medidas de forma, por ejemplo, vamos a ver si es que una distribución está distribuida, vale la redundancia, de forma simétrica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar coeficientes para ver la forma que tiene la distribución. En algunos casos, pues tiene un nivel de apuntamiento. ¿Ya? Y ese nivel de apuntamiento se determina mediante lo que es el coeficiente de kurtosis. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas que vamos a sacar para este capítulo. ¿Ya? Entonces, bien, en ese sentido, empezaremos directamente. ¿Ya? Vamos a colocar acá número 1 y subtítulo vamos a colocar medidas de tendencia central. ¿Ya? Éxito, medidas de tendencia central. Y le vamos a decir lo siguiente. Son indicadores que apuntan al centro de la distribución. ¿Ya? Acá le colocaremos de la distribución. Si les faltaba copiar, les voy a pasar esta, por favor. Pero atiendan bien. Si tienen consultitas, por favor, van a indicarme. ¿Ya? Así. Indicadores que apuntan al centro de la distribución. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tú sabes que tienes datos, ¿no? Puedes sacar varios datos. Ya los colocaré con puntitos. ¿Ya? Ahora, si es que esos datos los vas acomodando o los vas ordenando en una tabla de distribución de frecuencias, por ejemplo, entonces va a haber ciertos intervalos que van a tener más datos que otros. ¿Ya? Entonces las frecuencias van a cambiar. Entonces, las frecuencias pues tienen diferente forma de distribución. ¿Ya? Imagínense que esas son las frecuencias. Entonces, puedes tener una distribución, por ejemplo, de esta forma. ¿Ya? Aquí asumiendo que esto, por ejemplo, es un polígono de frecuencias. Ya, tú puedes tener una distribución de esa manera. ¿Ya? Ahora, existen ciertos indicadores que suelen representar a la forma de distribución que se tiene. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Acá existen datos que van a apuntarte hacia la mitad de la distribución. ¿Ya? En algún caso, si es que la distribución, por ejemplo, es perfecta y es simétrica, ¿ya? Entonces tu indicador va a llegar hasta el punto más alto. ¿Ya? Pero lo cual no ocurre de forma muy habitual. Entonces existen indicadores que van apuntando hacia el centro de la distribución, ¿ya? Porque la distribución generalmente tiene una forma, como están viendo acá, de esta manera. Hay una distribución de esta forma, así. ¿Ya? Que en la parte central está la mayor parte de los datos. Esto acá se denomina también como una distribución normal. ¿Ya? Así que en ese sentido, vamos a sacar en esta parte, ¿ya? Indicadores que vayan apuntando hacia el centro. ¿Ya? O sea, que me muestre o se vaya aproximando hacia el centro de la distribución. ¿Ya? Nos vamos a aproximar a la mitad. ¿Ya? Entonces, de eso trata esta partecita de acá. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Son indicadores que apuntan al centro de la distribución. Los más importantes son 2 puntos. ¿Ya? Vamos a colocar acá la media aritmética. Media aritmética. Esta media aritmética muchas veces le llaman media nomás, ¿sí? Entonces entre paréntesis le vamos a colocar media. ¿Ya? Ahora existen otro tipo de medias, ¿no? Como por ejemplo la media geométrica, media cuadrática, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la principal, le decimos media, y si te dicen solamente media, se estás refiriendo a la media aritmética. ¿Ya? Después de eso, otra medida llega a ser la mediana. ¿Ya? Y por último, otra medida llega a ser la moda. Listo. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar. Existen otras medidas de tendencia central. ¿Ya? Otras medidas de tendencia central.
¿Ya? Secundarias le colocaremos. Secundarias. ¿Ya? No son muy utilizadas, ¿ya? Pero aún así es bueno distinguirlas. ¿Ya? Entre las secundarias tenemos lo que es la media geométrica. ¿Ya? Colocamos esto, media geométrica. Después de eso tienes lo que es la media cuadrática. ¿Ya? Cuadrática. Y por último tienes lo que es la media armónica. ¿Ya? De esa forma. Listo. ¿Ya? Y ahorita mismo de entrada, pues conmigo vamos a describir las importantes, ¿ya? O las principales. ¿Ya? Estas otras que son consideradas como medidas secundarias, ¿ya? Lo vamos a dejar como tareita. ¿Ya? Voy a habilitarlo en el Teams, una opción de tarea para que ustedes puedan cargar esta. Ya, tarea. Es investigar de qué tratar la media geométrica, media cuadrática y media armónica. ¿Ya? Las principales las vamos a hacer conmigo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de esto que es media aritmética y todo eso, pues nos tenemos que ir directamente a la definición, ¿ya? O sea, van a ser lo más importante, ¿ya? Cuando tengan que hacer una investigación, ya por lo menos conmigo, van a ir directamente al punto. ¿Ya? Mientras más corta sea, mejor. ¿Ya? Éxito. Entonces, mientras más corta sea su investigación, mejor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, bien, empezaremos. ¿A qué? Vamos a detallar el proceso para poder calcular lo que es la media. ¿Ya? Así que le colocaremos de esta forma. Acá le colocaremos, ¿ya? Inciso A, la media. ¿Ya? Entre paréntesis le colocaremos media aritmética. Así, ya les repito. Cuando les dicen media, ¿ya? Se está refiriendo directamente a lo que es la media aritmética. ¿Ya? Éxito. Aquí le colocaremos su definición. Bien. Definición. ¿Ya? Se define de esta manera. Vamos a decir lo siguiente. Sean x1, x2, ¿ya? Aunque depende mucho del tipo de distribución que estamos hablando. ¿Ya? Aquí le colocaremos, representa el promedio. El promedio de todos los datos. ¿Ya? Así le colocaremos. ¿Ya? Ahora bien, aquí le colocaremos definiciones, pero depende mucho. Para datos no agrupados. Empezaremos con esta, por favor. Porque estaba colocando la definición para cualquiera. Acá le colocamos para datos agrupados. Ah, no, perdón, no agrupados. Aquí lo vamos a colocar DNA. Dato no agrupado. Al decir no agrupado significa que no está en intervalos. ¿Sí? Eso se van a dar cuenta. Que no está en intervalos. ¿Ya? Entonces, para datos no agrupados tenemos lo siguiente. Ahora sí colocaré la definición. Ya que estaba colocando hace un momentito. Dice lo siguiente. Sean x1, x2, puntos suspensivos, ¿ya? Hasta xn. Los valores de la variable x. Entonces tú tienes una variable x, ¿no? Por ejemplo, edad, digamos. Entonces es x1, x2 hasta xn, por ejemplo, son los datos que tienes, ¿no? Que representan la variable. ¿Ya? Punto seguido.
la media o media aritmética. La media o media aritmética. Denotada por, vamos a ver este símbolo, ¿ya? Estito, por favor. Así, con una flechita arriba. Bueno, una línea arriba, ¿no? Una línea arriba. ¿Listo? Se define como dos puntos, ¿ya? Ahora, es de esta manera. X es directamente el x1 más x2 más, así sucesivamente, hasta tener xn sobre n. ¿Ya? Esa es la definición, que si se dan cuenta, es directamente el promedio, ¿no? El promedio de los datos. ¿Ya? Ahora, acá depende mucho de la cantidad de datos que tengas, ¿no? Pero tú tienes que sumarlos a todos. En ese mismo sentido, pues para poder representar lo que es la media, se recomienda utilizar sumatorias. ¿Ya? En ese sentido, la sumatoria, en cualquier libro lo van a encontrar de esta forma. Sumatoria desde que i es 1 hasta n, ¿ya? De x sub i sobre n. De esa forma, ¿ya? Y esto acá lo voy a encuadrar. Así. Entonces, si en algún momento te dicen calcule la media, solamente tienes que hacer esto. ¿Ya? Sumar todos los datos, ¿ya? Y dividirlos entre n. De esta forma. Bien. ¿Ya? Si alguien tiene una consultita, me dice, por favor. Vamos a hacer algo bien rapidito, ¿ya? Así que van a tener su calculadorita a la mano, por favor. Unos ejemplitos que van a salir directos, van a ser bien rápidos, ¿ya? Pero hay otros que vamos a necesitar calcularlos con calma. Entonces aquí no creo que haya ningún problema, ¿no? Porque de hecho esto es el promedio, ¿no? Promedio simple. De esa forma. ¿Ya? Ahora, bien. Aquí le colocaremos estito. Vamos a decirle ejemplo. 2 puntos. ¿Ya? A ver, le colocaremos algo bien facilito. Hallar la media de los siguientes datos. Aquí vamos a colocar un ejemplito porque hay una nota que vamos a escribir ahorita que en sí tienen que darse cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Datos. Colocaremos, con rojo nada más. Colocaremos 2, ¿ya? Vamos a colocar 7, 8, 9, 10, 12, 24. Así. ¿Ya? Eso, jovencitos. Ya, rapidito. Acá, por si acaso, no es necesario que esté ordenado, ¿no? Tú tienes los datos y están ahí. ¿Ya? Aquí lo he puesto ordenadito, pero pueden darte cualquier orden de sus datos ahí. Ahora, si quiero calcular la media, entonces, por ejemplo, la media llegaría a ser 2 sumado más 7, sumado más 8, sumado más 9, sumado más 10, sumado más 12, sumado más 24. ¿No? Dividido entre la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Entonces, dividido entre 7. Necesito, por favor, ¿cuánto sale? 10.29. Muchas gracias. 10.3 le colocaremos, ¿eh? Redondeándolo. Así que tenemos esta media. ¿Ya? Fácil de calcular, ¿no? Pero acá quiero que observen lo siguiente. ¿Ya? Aquí vamos a decir estito. Observación. ¿Ya? Lo vamos a colocar con signo positivo. Cálculo simple. ¿No? Es de un cálculo simple. Fácil de calcular. ¿No? Le colocaremos
manejable algebraicamente. ¿No? Se puede manejar facilito algebraicamente. ¿No? Porque, por ejemplo, si te dan la media y te falta un dato, es cuestión de despejarlo más. ¿No? Tranquilamente se hace un cálculo algebraico o manejo algebraico. ¿No? Ahora, aquí hay, por ejemplo, una desventaja. ¿No? Negativo lo vamos a colocar. Sensible a valores extremos. ¿No? A valores extremos. Listo. ¿No? Y algo positivo también es que considera a todos los datos. Considera todos los datos. O sea, todos los datos influyen en el resultado. Este ultimito de acá lo estoy colocando con negativo porque más que ser positivo es una desventaja. ¿Ya? Porque recuerdan que estos indicadores llegan a representar a la distribución. ¿No ve? Entonces, si tú tienes estos datos de acá, ¿ya? Te dicen que la media o el promedio es 10.3. Y si te das cuenta, ese 10.3 es bien cercano a estos. ¿No ve? Bien cercano a estos. Pero los valores extremos, por ejemplo el 2, del 2 al 10 hay mucha diferencia. ¿No ve? Y ni qué decir del 10 al 24. ¿Dan cuenta, jóvenes? Entonces, los valores extremos pues están bien alejados de lo que es ese término central. Así, jovencitos. ¿Ya? Pero de calcular, se calcula fácilmente. ¿Una consultita, por favor? Todo claro, Inge. Bien. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Deme un segundito, por favor. Vamos a hacer una excepción ya. Están grabando, ¿no? Deberíamos cortar esa grabación ya, pero a ver, la siguiente ya no vamos a grabar. Cachito, por favor. Están mandando una matrícula. Ya dice que no se ha podido registrar. Por esta vez necesito mientras. Descansan un poquito. Le colocaremos Ramírez. Ya. Un mandado de este Cardex ese dato. Puestas. Bien. Continuaremos entonces. Ahí está, volveremos. Entonces tenemos así, ¿no? Son datos que son no agrupados, ¿no? O sea, no están en intervalos ni nada de eso. Por otro lado son datos simples. ¿Vale? Ahora, existen datos que, por ejemplo, poseen una cierta frecuencia, ¿no? Pues hay datos que se repiten bastante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para datos que son agrupados, ¿ya? Llegamos a utilizar nosotros lo siguiente, ¿ya? Vamos a calcular otra vez la media aritmética con la diferencia. Aquí lo que le vamos a colocar es este. ¿Ya? Para datos agrupados. ¿Ya? O si quedan tabulados. Para datos agrupados, aquí lo vamos a colocar DA, dato agrupado. Utilizamos lo siguiente, ¿ya? Si se acuerdan, pues cuando tenemos datos que están tabulados, pueden ser estos ya sean cualitativos, aunque no cualitativos, sino que sean cuantitativos, pero pueden estar en intervalos, o pueden ser datos altos, ¿no? Entonces, asumiremos que tenemos nosotros directamente datos que están dentro de un intervalo. ¿Sí? En ese sentido, la media aritmética se define de esta forma, como la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta k. ¿Recuerdan k? K es el número de clases, ¿no? O número de intervalos que tenemos. Y aquí vamos a multiplicar la frecuencia absoluta, ¿sí? Multiplicado por el xi y esto acá dividido entre n.
de esa forma. Entonces, esa es la diferencia. Que cuando tú tienes datos agrupados, tienes que utilizar el valor de X, ¿ya? Y su frecuencia. Ahora, a la diferencia del anterior, este X de acá no es, pues, el dato, ¿no? Sino lo que tenemos acá es que XY es la marca de clase. ¿No? Marca de clase. De esa forma. ¿No? Tenemos ese. Y el FI es igual a frecuencia absoluta. Así le colocamos. Frecuencia absoluta. ¿Listo? Bien. Ejemplo. Y con el ejemplo me van a ayudar ustedes, ¿sí? Con su calculadorita van a estar, por favor. Ejemplo le colocaremos. Vamos a decir lo siguiente. Dada la distribución, ¿ya? Hallar la media. ¿Ya? Hallar la media. Entonces le colocaremos, ¿ya? Incluso aquí vamos a colocar para datos que no están en intervalos, ¿ya? Pero poseen una cierta frecuencia. ¿Ya? Entonces, acá nos dicen esto y me dicen lo siguiente. Para 1 tengo 1. Para 2 tengo 3. Para 3 tengo 4. ¿Ya? Para 4 tengo 2. ¿Ya? Y para 5 tengo 2. Eso es lo que me dice. De esa forma. Así le colocaremos. Así. De esa forma. Ya. Así tenemos que disculpar si está bien chueco, pero la cuestión es esa. Solución. ¿Ya? Ahora bien, primero, como tenemos todos estos datos de acá, ¿ya? No están en intervalos, ¿no? De hecho, ¿ya? Pero igual, ¿no? Tiene una cierta frecuencia, entonces para un cierto valor existen datos que se van repitiendo, ¿no? Entonces, en este sentido hay que calcular eso. ¿Ya? Calculamos la media. Esto acá tú lo puedes colocar bonito, ¿no? En una tabla que sea de esta forma, ¿no? Vertical. Pero lo que nosotros necesitamos acá en realidad es multiplicar X por su respectiva frecuencia. Entonces, en este sentido, X es igual a lo siguiente. Primero, viene la frecuencia multiplicado por su valor de X, ¿no? Entonces, llegaríamos a tener 1 por 1, ¿no? El otro llegaría a ser 3 por 2. El siguiente sería 4 por 3. El siguiente llegaría a ser 2 por 4. Y el último llegaría a ser 2 por 5. ¿Listo? ¿Entre cuántos datos tenemos? Rapidito, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, entre 5. De esa forma. Esito, por favor, ¿cuánto sale? Sé que alguien ya... 7.4. Muchas gracias. 7,4. ¿No? Entonces, ese es el promedio. Ahora, acá hay que tomar en cuenta algo bien importante. Tú calculas ese 7,4. Eso es el promedio. Apunta a la mitad. ¿No? Ese valorcito tiene que estar por el medio, ¿ya? Del dato que te están dando. ¿Ya? Así que vamos a calcular esto de acá, por favor. ¿Están seguros que es 7 punto algo? Sí, es ese. Sí, Ah, ya. Aquí hay algo que está mal. Esto de acá es sobre n. N. N no es 5. Acá le voy a colocar con otro colorcito. N es igual a la sumatoria de todo esto, ¿no? ¿Y acá cuánto da?
Esto más esto más esto más esto te da 12. ¿Están de acuerdo? 12. Entonces, n es 12. Así. ¿Ya? No es 5, es 12. Entonces, eso quería que vean bien, por favor. N es 12. ¿No ven? Y si es que n es 12, ¿cuántos sale 3,08, Inge. Muchas gracias. 0,8, ¿no ven? ¿Listo? Esa es la media. ¿No? Y lo he puesto así para que se den cuenta de esto. Dense cuenta de esto. Esta media que tú estás sacando, ¿ya? Acá no le he puesto 5 por el hecho de que 5 es el número de íntegros, ¿no? Entonces yo estaría cambiando, o sea, aquí le estaría colocando así sobre acá. ¿No? Y esto está mal. ¿No? Eso estaba mal la extensión. Tiene que ser entre n. ¿Ya? Entonces, por eso acá lo estoy aclarando, n. ¿Ya? Y n lo sacamos de acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que está bien hecho lo que estás calculando? Facilita. Esto de acá, que es la media, es 3.8. Como su nombre indica, es la media, es la mitad de los datos. ¿Vale? ¿Quiénes son tus datos? Tus datos no son f, tus datos son x, y. Tiene que ser algo que está por acá al medio. ¿Ya? Por ejemplo, un 2.5, 2.7, 2.8, algo por ahí tenía que dar. ¿No? 3.08 está bien, está por la mitad. ¿No ve? Por lo tanto, está bien calculado. ¿Ya? Si ustedes sacan, por ejemplo, de esto y dicen que la media es un 6.5, por ejemplo, está mal, de hecho, porque no representa la mitad de los datos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos el sitio. Bien. Aquí colocaremos esto. Ya está claro esa partecita, ¿no? Entonces van a tener cuidado, por favor. Tiene que estar por la mitad. ¿Ya? Acá le colocaremos un segundo ejemplito. Lo vamos a hacer rapidito también. Número 2. En la siguiente tabla. Calcular media aritmética. ¿Ya? Haremos así. Fíjense, acá vamos a tener un dato desde un LI hasta un LI más 1, que sean datos aparentes. ¿Ya? Así está. ¿Ya? De estas. Aunque vamos con rojo, ¿no? Porque la pregunta está con rojo. Así le colocaré. De esta manera. ¿Ya? Y digamos que te dicen del 10 al 12. Del 12 al 15. Del 15 al 20. Del 20 al 24. Así. ¿Ya? Y acá te dicen que su frecuencia relativa, de esta forma, así le colocaré, es igual a 0,20, 0,25, 0,30, ¿no ve? Y acá sería 0,25 sería, ¿no? De esa forma. Y sumado en total me va a dar 1. Ya, eso es lo que me dice. De esa tabla tengo que sacar la media aritmética. Bien, ¿cómo hacemos? No me da frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, como no me da frecuencia absoluta, yo no puedo aplicar esto. No puedo aplicar eso. Pero lo que sí puedo hacer es una modificación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí al ladito le vamos a colocar solución, ¿ya? Porque hay espacio. Y tendríamos lo siguiente. Sabemos que la media es igual a la sumatoria, ¿no? Desde que y es igual a 1 hasta acá, en este caso porque son íntegros, del f sub i por el xi dividido entre n, ¿no ve? Ahora también sabemos que esta sumatoria está desarrollada para i, por lo tanto n es una constante, ¿no ve?
Y si n es una constante, significa que puede entrar en la sumatoria. ¿Sí? Entonces tú tendrías sumatoria desde que i es igual a 1. Así le colocamos sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n del f sub i sobre n por xi. ¿No? Y resulta que el fi sobre n es igual a la frecuencia relativa, h. Por lo tanto, podemos decir que esto de acá es igual a la sumatoria desde que i es 1 hasta n del hi por el xi, de esa forma. Entonces, esto lo voy a encuadrar como nubecita. ¿Ya? Si en algún caso no te dan frecuencia absoluta, pero te dan relativa, puedes utilizar esa relativa con esta propiedad que hemos visto acá. ¿Ya? Y eso se puede aplicar en cualquiera de las sumatorias. ¿Ya? En cualquiera de las sumatorias. ¿Ya? Y esto acá lo estoy aclarando por el hecho de que muchas veces les piden calcular algún indicador cualquiera y no les dan la frecuencia. Y a veces dicen, no me dan n, ¿cómo voy a calcular? Entonces, directamente haces este truquito en cualquier sumatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Frecuencia relativa y necesito la marca de clase. Haremos eso. ¿Ya? Y aquí lo voy a aumentar directamente. Solo que lo voy a hacer con otro colorcito por el hecho de que lo que está con rojo me están dando en la pregunta. Lo que está con azul le estoy resolviendo. ¿Ya? Acá le colocaremos marca de clase, xy. ¿Ya? La mitad. Entre el 12 y el 10, la mitad es 11. ¿No? Entre el 12 y el 15 sería 13.5, ¿no? ¿Listo? Entre el 15 y el 20 sería 17,5. ¿No? Y entre el 20 y el 24 la mitad sería 22. ¿No? Tenemos eso. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito el producto de la frecuencia relativa por la marca de clase. ¿No? Lo cual, pues, puedo sacarlo rapidito acá. ¿Ya? HI por XI. ¿No? Entonces hay que multiplicar directamente. Así que multiplicaremos esto rapidito, por favor, y me ayudan con esto. Por ejemplo, 11 por 0,20. 2.2. Gracias. 2.2, ¿no? Gracias. El siguiente. 0,25 por 13.5. 3.38. Gracias, 3.38. El siguiente, por favor. 5.25. 5,25. Gracias. Muchas gracias, señoritas. El ultimito, por favor, 22 por 25. 5,5. Gracias, 5,5. Ya, sumando todo esto, ¿cuánto sale? $16,33. Gracias. 16,33. Bueno, así. Y resulta que esa sumatoria es igual a la media. Por lo tanto, tenemos así. La media es igual a 16.33. Listo. Si alguna vez te dicen, ¿qué significa la media? Tú les respondes rapidito, es el promedio de los datos. ¿No ve? Es el promedio. Por ejemplo, imagínense que estos representan, no sé, salarios, digamos, ¿ya? De obesos. ¿Ya? Salarios de personas. ¿Ya? En dólares, digamos. ¿Ya? Y te dicen, tú tienes 16.33, ¿qué es eso? Te dice. Ese es el sueldo promedio de los trabajadores. ¿No ve? De los trabajadores. Estos son los datos. ¿No ve? La media tiene que estar cerca al centro entre 10 y 24. Entre 10 y 24 el centro es ¿cuánto? Sí, 14, 12, 17, ¿no? Tiene que estar cerca de 17. ¿Y está cerca de 17? Sí, está bien. ¿No ves? Si yo les digo la media me sale 5, no, pues ahí está mal, ¿no? De hecho, el cálculo.
tiene que estar al medio de estos. Así, jovencitos. Entonces, esa es la forma de calcular la media. Ya sea para dato agrupado, ¿no? O para dato no agrupado. De esa manera. Entonces, tenemos todo eso. Bien. Si alguien tiene alguna consultita, me dice, por favor. Bien, creo que no hay consultas, ¿no? Bien, entonces, aquí iremos a lo siguiente, ¿eh? Continuaremos. Bien. Acá vamos a hablar de lo que es la media ponderada. ¿Ya? Media ponderada. Listo. Bien. Aquí le colocaremos lo siguiente. 2 puntos. Se utiliza cuando se requiere. Le colocamos esto cuando se requiere calcular la media de grupos. ¿Ya? De grupos. ¿Ya? La media de varios grupos le colocaremos. ¿Ya? De varios grupos. Así. ¿Ya? Por ejemplo, te piden calcular la media, ¿ya? Pero si a ti ya te dan promedios de ciertos grupos. Ya, por ejemplo, te dicen, hay un grupo que tiene cierto promedio de personas, digamos, y tienes que sacar ese promedio con otro promedio de otro conjunto de grupos. Ya, entonces, eso es la media ponderada. ¿Sí? Aquí le colocaremos su definición. ¿Ya? Definición. Le vamos a colocar lo siguiente. ¿Ya? Aquí con azulita le ponemos. Vamos a decir esto. Sean x1, así con flechita, x2, puntos suspensivos hasta xr, de esa forma. Las medias aritméticas ¿ya? De R subconjuntos. ¿Ya? De R subconjuntos. Menores le colocamos. Menores, ¿ya? Así, del que hay que sacar. ¿No ve? Coma. Cada uno por n sub 1, n sub 2, hasta n sub k observaciones. ¿Ya? Cada uno con esa cantidad de observaciones, respectivamente. ¿Ya? Respectivamente. Así le colocaremos. ¿Ya? Ahora bien, la media ponderada, colocamos. La media ponderada se define como 2 puntos. Le colocamos este. ¿Ya? Y es de esta manera. Media ponderada igual a NI multiplicado por la media del primero. Aunque N1 sería, ¿no? N1 entre la media del primero. Digo, por la media del primero, perdón. Más N2 por la media del segundo. Más puntos suspensivos hasta N sub K, que le hemos puesto R, ¿no?
N sub R sería. Ya, ahora sí. N sub R por XR dividido entre la cantidad total, ¿no? Que en este caso sería N1 más N2 más puntos suspensivos hasta N sub R. De esa forma. ¿Ya? Tenemos así. ¿Ya? Así que sería de esa forma. Así, jovencitos. Si alguien tiene alguna consulta, me dice, por favor. Esto acá lo voy a encuadrar. ¿Ya? Esto acá se utiliza para sacar el promedio, ¿no? O la media aritmética de grupos, ¿no? Que ya han sido determinados. De esa forma. Así. Ejemplito. ¿Ya? Más con ejemplito acá rápido para que podamos darnos cuenta bien cómo se hace. ¿Ya? Acá le colocaremos lo siguiente. Ejemplo, 2 puntos. ¿Ya? Y vamos a decir lo siguiente. El porcentaje de mujeres en 3 escuelas son 2 puntos. Acá le colocamos una tablita y vamos a hablar de la escuela. ¿Ya? De la escuela. Tenemos una escuela A, una escuela B, una escuela C. De esa forma. Entonces, acá vamos a colocar número de estudiantes. De esa forma. Y en esta partecita vamos a colocar número de mujeres. Aunque no sería un número, ya sería porcentaje. Porque dice que nos está hablando de porcentaje. De esa forma. ¿Ya? Ahora bien, en el primerito, ya en la escuela A, hay 48 estudiantes, de los cuales 50 son mujeres. ¿Ya? De la escuela B, 60 estudiantes y el porcentaje de mujeres es 70%. ¿Ya? Y luego de 30, su porcentaje es 40. De esa manera. ¿Ya? Tenemos ese sitio. De esta forma. ¿Ya? Ahora, este porcentaje, ¿no? Cuando dicen por ciento, ¿no? Nosotros lo podemos agarrar directamente como una cantidad total, ¿no? Del 100% podemos decir que eso corresponde a un 50. ¿No? De esa forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese sería ya el promedio, ¿no? El 50%. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aunque aquí no hemos puesto nada, hallar el porcentaje le colocamos. ¿Ya? Hallar el porcentaje total de mujeres en las 3 escuelas. ¿Listo? Entonces yo tengo que hallar, pues, qué porcentaje habría de las 3. ¿No? Pero del total, o sea, ponderado. ¿Ya? Entonces, en este sentido, pues para calcular esto es facilito. Solución. ¿No? Vamos a sacar directamente el porcentaje, ¿no? El cual sería la media ponderada. ¿Ya? Y tendríamos lo siguiente. ¿No? Dice n multiplicado por su media, ¿no? Que en este caso va a ser el porcentaje. Así que tenemos esto. 48 multiplicado por 50%. ¿No? Más
60 multiplicado por 70%, ¿no? Más 30 multiplicado por 40%, ¿no? El porcentaje tú lo puedes sacar al finalcito directamente. ¿Ya? Dividido entre 48 más 60 más 30. ¿Listo? Estito, por favor, ¿cuánto sale? Me va a dar el porcentaje, ¿no? $56,52. Gracias, 52,52. Sería por ciento. Sí, está bien. 56,52. Está bien. Listo, gracias. Entonces, tenemos estito. ¿Ya? Eso llega hasta la media punta. ¿Listo? Bien. Ingeniero. Sí, adelante, por favor. ¿Esa sería la media ponderada porcentual? ¿O sí, en este caso sí, porcentual. ¿No? Estamos sacando la parte de los porcentajes directamente. ¿No? Porque en el dato no nos dan la media exactamente, ¿no? Sino nos dan el porcentaje. Bien, dije, gracias. Perfecto. Ya. Vamos a entrar al otro indicador. ¿Ya? Bueno, nos faltan dos, ¿no? Aquí le colocaremos estito. Ya, número 2 lo vamos a poner. Mediana. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Este indicador apunta a la mitad de los datos. ¿Ya? ¿Cómo? Es decir, los divide. En dos partes iguales. De 50% a 50%. De esa forma. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás calculando lo que es la mediana, ¿ya? Lo que estás calculando es el punto medio, ¿ya? De toda la distribución. ¿Ya? Así. Punto seguido le colocamos. Se denota como 2 puntos este simbolito. ¿Ya? Este simbolito. En algunos textos van a encontrar como así, mediana de X. ¿Ya? Pero en todo caso, esto de acá es mediana. ¿Ya? Esa es la mediana. Entonces, directamente lo que hace la mediana es dividirlo, ¿no? En dos partes iguales. ¿No? Y te indica cuál es la mitad de la distribución. ¿Ya? De todos los datos. Así que tenemos ese, ¿ya? Pero acá por si acaso no hay que confundir con la mitad del intervalo, la mitad de todos los datos, ¿no? Desde el punto de vista numérico, ¿no? Sin tomar en cuenta las frecuencias. Sino lo que te está diciendo en realidad es esto. Que si tú tienes, por ejemplo, una distribución, ¿no? Puede ser cualquiera, ya generalmente tienden a ser de esta forma. Así le colocaremos. Y un poquito más así. Ya, digamos que tenemos una distribución así. Ya, pues una distribución cualquiera. Pero asumiremos que es así más o menos. Ya, aquí le colocaré mis ejes. Ya, donde acá puede estar L, digamos, ¿no?
Y acá puede estar cualquier frecuencia, f, diríamos. Entonces, existe un valor mínimo, ¿no? La mediana no me dices exactamente cuál es la mitad del segmento, ¿ya? Sino puede estar en cualquier lugar, pero divide en 50% en 50%. Digamos que la mitad está por acá. Ya por acá al medio digamos que está en la mitad. Entonces, la mediana puede estar por acá, un poquito más antes. Así. ¿Ya? Aunque aquí creo que no es creíble así, ¿no? Un poquito más acá. Así digamos. ¿Ya? Y esto de acá llega a ser la mediana. De esta forma. Como con una ñ y arribita, ¿no ve? Ahora, ese punto de ahí, pues como les digo, no es la mitad del segmento, sino agrupa en una parte el 50% y en el otro lado el 50%. Entonces, eso es lo que hace la mediana. ¿Ya? 50% ahí, 50% este lado. Así que tenemos esto. Así. ¿Ya? Es de esa forma, jóvenes. ¿Bien? Así que tenemos eso. ¿eh? Eso es lo que hace la mediana. ¿Ya? Según la distribución que se tenga. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el cálculo de cada uno de estos. ¿Vale? De la misma manera, pues existe la manera de calcular lo que es la mediana para datos agrupados como para datos no agrupados. ¿Bien? Así que en ese sentido le colocaré puntito acá y vamos a decirle para datos agrupados. Aunque empezamos con lo simple. ¿Bien? Datos no agrupados. No agrupados. ¿Bien? Y le colocaremos DNA. Dato no agrupado. ¿Ya? Para datos no agrupados, primeramente, se deben ordenar los datos. ¿Ya? Tienes que ordenarlos de forma ascendente. ¿Ya? Ascendente o descendente. Listo. ¿Ya? Punto 6. Bueno, 2 puntos aparte le coloqué por espacio acá. ¿Ya? Los ordenas. Tiene que estar ordenadito. ¿Ya? Y vas a utilizar este criterio. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Si n es igual a un número impar, ya usted tienes una cantidad de datos impar. Por ejemplo, tiene 5. Entonces, el dato que está al medio, esa es la mediana, porque está ordenada. ¿Ya? Así que, en ese sentido, esto es igual al x de posición n más 1 sobre 2. Va a ser que está a la mitad. ¿No? Impar más 1 va a ser par. Entre 2 te va a dar un dato de posición par. Así. Así que directamente sale de esa forma. El otro caso, si n es igual a par. Ahora tú lo ordenas y tienes tienes una cantidad par de términos. ¿No? Entonces, los que están al medio son 2. ¿Sí? Hay 2 términos que están al medio. ¿Sí? Entonces, si tú tienes 2 términos al medio, tienes que sacar un promedio de ambos. ¿Sí? Y esa es la mediana. ¿Sí? Agarras el x n medios, lo sumas más el x n medios más 1. De esa forma. Así. No, perdón, no es n, es sobre 2. Porque hemos dicho el promedio de esos dos sumas. Ya tenemos ese. Así, jóvenes. ¿Ya? Eso nomás es. Ya calculas ese resultado
Y eso te representa la mediana. Ya, colocamos ejemplito. Vamos a decir hallar la mediana de los siguientes datos. ¿Ya? Colocaremos 2, 8, 3, 21, 14, 16, 7, 8, 12, 13. ¿Ya? De esa forma. Aunque aquí hay 2 8, ¿no? Ya no importa. Puede haber un dato repetido en algún caso. ¿Ya? Le colocamos así. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Ordenar, dicen, ¿no? Entonces vamos a ordenar. Acá si observamos, primero está el 2. Luego vendría el 3. Hay 4, no hay 5, no hay 6, hay 7. Hay 8. Hay otro 8. 9 no hay, 10 tampoco, 11 tampoco, 12. 13. 14. 15 no hay, 16. 17 no hay, 18 no hay, 19 no hay, 20 no hay, 21. Listo. ¿No? Tenemos así. Ahora contamos cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Está ordenadito. Ahora bien, como acá n es igual a 2, n es igual a 10, significa que es par. ¿No? Por lo tanto, hay 2 términos centrales. Los términos centrales llegarían a ser este. Bueno, acá le colocaremos media. ¿Ya? Estos datos de acá llegarían a ser el x. 10 entre 2 va a ser 5. ¿No? Más el otro dato. 10 entre 2 sería 5, más 1, 6 entre 2. ¿No? Esto de acá es igual a, busco los datos, 1, 2, 3, 4, 5, entre estos dos. ¿No? Entonces, acá tendríamos 8 más 12 sobre 2. ¿No? 8 más 2 es 20. 20 sobre 2, 10. ¿No? Entonces, resulta que la mediana acá es igual a 10. De esa forma. ¿No? Tenemos ese. De esa forma. ¿No? ¿Aquí hay algo conveniente? Sí, no, es fácil de calcular. ¿No? ¿Hay alguna desventaja acá? Pues sí, ¿no? La primera es que no toma todos los datos, ¿no? Solamente toma los dos del centro. ¿No ve? Y algebraicamente igual no se puede manejar, ¿no? Porque solamente te toman 2 datos, ¿no? Si necesitas algún dato que está por acá, no puedes hacer nada. ¿No ve? Entonces tenemos éxito. Bien, si hay una consulta me dicen, por favor, vamos a hacer para datos agrupados, ¿ya? Eso sí es un poquito diferente. Bien, parece que no, ¿no? Así que iremos acá rapidito, que pasa bien rápido lo. ¿Ya? Aquí vamos a colocar para datos agrupados. ¿Ya? Para datos agrupados. Bien, aquí le colocaremos DA. Aunque esto no es necesario subrayar porque no es subtítulo, ¿no? Sino es una mención nomás. ¿Ya? Para datos agrupados. Ya. Acá. Si es que tus datos están agrupados, ¿no? O sea, están en intervalos, de hecho. ¿Ya? Van a poseer una cierta frecuencia, ¿no? Que puede ser absoluta o puede ser relativa, ¿no? Cualquier. Cuando tú quieres calcular la media, tenemos que utilizar esta formulita de acá. ¿Ya? Bien. Aquí le colocaremos antecitos de la formulita. Pasos para hallar la mediana. ¿Ya? Vamos a colocar un conjunto de pasos para hallar la mediana, en este caso. ¿Ya? Primero, paso número 1.
hallar n medios. ¿No? Tienes que calcular la mitad de todos los datos. ¿No? Por ejemplo, si tienes 100, la mitad es 50. ¿No? Necesito. Paso número 2. Buscar. Buscar. ¿En qué intervalo se acumula n medios? ¿Ya? Que en este caso tiene que ser de las frecuencias absolutas, ¿no? En la columna de Fi, o sea, de las acumuladas, ¿no? Tienes que ver hasta qué intervalo se va a acumular ese valor. De esa forma, ¿ya? Después de eso, ya, paso número 3. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Identificar 2 puntos, ¿ya? L sub I, inf, ¿ya? Le colocaremos así, límite inferior. Inferior del intervalo. ¿Ya? Así. F sub K. Frecuencia acumulada del intervalo. ¿Ya? Y le vamos a colocar F sub K menos 1. Frecuencia anterior. Acumulada. ¿Ya? Aunque frecuencia anterior le pondremos del intervalo. ¿Ya? De hecho, que supone que es acumulada, ¿no? No va a alcanzar así. Del intervalo. ¿Listo? De esa forma. ¿Ya? Entonces calculamos eso de ahí. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Tú lo identificas, ¿no? Ya los tienes ahí. ¿Ya? Y hacemos esto. Como número 4. Aplicar 2 puntos. Esto. Mediana es igual al límite inferior sumado más n medios menos f sub k menos 1 sobre f sub k menos f sub k menos 1 multiplicado por c. De esa forma. Así. ¿Qué aclararemos? C. Ancho de clase. Del intervalo. O sea, el tamaño. De esa manera. ¿Ya? Entonces, con esto, jóvenes, se calcula la mediana. ¿Ya? Con esto tengo que calcular la mediana. Así. ¿Alguien tiene alguna consultita? Observación. Se puede aplicar también 2 puntos. También puedes aplicar este límite inferior más 0,5, ¿ya? Un medio le pondré. Menos h sub k menos 1 sobre h sub k menos h sub k menos 1 por ancho de clase. ¿Sí? Es decir, también lo puedes calcular utilizando frecuencias relativas. ¿Ya? Que es la misma formulita que tienes acá, solamente que dividida entre n, dividida entre n, ¿no? Si divides esto entre n, se va esta n y te queda un medio, como está ahí. Divides la frecuencia absoluta entre n, te da la relativa, ¿no? Acá lo mismo.
relativa y relativa cero lugar, ¿no? Y es lo mismo. Así, jovencitos. Si le entiendo una preguntita, me va a decir, por favor, ¿ya? Vamos a calcular en este momento lo que son la media para un conjunto de datos. Bien, creo que no. Inge, Sí, adelante. tengo duda en una fórmula, en el paréntesis, en el numerador usa n sobre 2, pero en el otro 1 sobre 2. ¿Es así o Sí, no? porque acá es n medios, porque agarras frecuencias absolutas. ¿No ve? En las relativas ya no tienes n, entonces este es un medio. ¿No ve? O le puedes colocar 0,5 si deseas. Está bien, Inge, gracias. ¿Listo? Ya, haremos un problemita. Ya, vamos a colocar el número 1 y vamos a decir lo siguiente. Dada la tabla, 2 puntos. Intervalo. Y acá h sub i, o sea, frecuencia relativa. A ver, dices Tito. 0,20 a 0,40. Ya, aunque acá lo colocamos más apegadito. 0,20 a 0,40. 0,40 a 0,60. Así. 0,60 a 0,80. Y 0,80 a 1. ¿Ya? Dice de esa forma. Acá te dice 0,10. Acá te dice H2. Acá te dice H3. Y acá dice 0,10. ¿Ya? Listo. Te dice, si se sabe que la media aritmética, porque la media nos dice, es 0,61, hallar la mediana. De esa forma. ¿Listo? Hagamos esto rapidito. ¿Ya? Bien. Acá. El problemita está de esa forma, ¿no? Nosotros lo podemos como dar una forma vertical, ¿no? Para que sea más fácil de calcular para nosotros, ¿no? Pero vamos a hacer eso, pero primeramente trabajaremos con los datos que me están dando para poder completar cuánto vale H2 y H3, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que por más que le acomodemos de forma vertical, tiene que cumplir las mismas propiedades, ¿no? Es decir, la sumatoria de los H's y desde que I es 1 hasta acá, siempre tiene que ser 1, ¿no? Porque son frecuencias
relativas en este caso, ¿no? Entonces tenemos esto. 0,10 más H2 más H3 más 0,10 es igual a 1, ¿no? Así. Entonces, H2 sumado más H3 es igual a 0,8, ¿no? Ecuación número 1. Listo. Ahora bien, por otro lado te dice, si se sabe que la mediana es 0,66, ¿no? Bueno, perdón, 0,61. Entonces, tenemos este dato, la mediana. Pero recuerdas que la mediana es igual a la sumatoria de HI por F. No, perdón. HI por XI, ¿no? Desde que I es igual a 1 hasta acá. Estoy agarrando esto, ¿no? No estoy agarrando el de FI sobre N, ¿no? Por XI. No estoy agarrando esto, porque no conozco la frecuencia absoluta. ¿No? Solamente conozco la relativa. Que en sí es esto, ¿no? ¿Dónde estábamos? Esto, ¿no? Aquí está. Con estito. Porque no tengo absoluta, voy a utilizar relativas. ¿No ven? Entonces regreso y tengo estito. ¿Ya? Entonces calculamos estito. Tenemos lo siguiente. Dice frecuencia por marca de clase. ¿No ven? Acá en la preguntita no tengo marca de clase, pero yo sé que la marca de clase es la mitad del intervalo, ¿no ven? Entonces saca eso rapidito con otro colorcito ahí arriba. Porque acá, por ejemplo, sería 0,30, ¿no? De este otro de acá sería 0,50, del otro sería 0,70 y el último sería 0,90. ¿No ven? Se nota. Esas son sus marcas de clase. ¿No ven? Entonces tengo esto. El primerito sería 0,10 multiplicado por 0,30, ¿no? Más sería H2, ¿no? H2 multiplicado por 0,50 más H3 multiplicado por 0,70, ¿no? Más 0,10 por 0,90, ¿no? Y resulta que esa suma me tiene que dar 0,61, ¿no? Tendríamos ese de esa forma, ¿ya? Entonces, Tito, ayúdame, por favor. Esto de acá y esto de acá los pasaré a restar ahí atrás. Y tendríamos esto. 0,50 de H2 más 0,70 de H3 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tiene? 0,61 menos 0. ¿Cuánto es, estimado? Ingeniero, ¿por qué no ha dividido entre Entre n? Porque esta es frecuencia relativa, no es absoluta. Está bien, gracias. Sí. Ahora sí, ¿cuánto es la estimada? 0,49. Gracias. 0,49 acá, ¿no? Y esta ecuación número 2 le llamaremos. ¿Ya? Entonces, entre esos dos resolveré. ¿Ya? Así que vamos a tener esto. Le diremos. De la ecuación número 1, H3 es igual a 0,8 menos H2, ¿no? Menos H2, ¿no? Listo. Entonces le colocamos 0,5. La damos en 2. ¿No? 0,5 multiplicado por, ¿cuál es la cuestión acá? Por H2, dice, ¿no? Por, ¿no? Sí, H2 más 0,70 H3. Más 0,70 H3, que es 0,80, menos H2, y este es igual a 0,49. Ya, sale de esa forma, ¿no ve? Aunque sí, sumando, sí, está bien. ¿Ya? Tenemos eso. Ahora bien, acá tendríamos 0,50 de H2 más, aunque aquí sería menos,
0,70 de H2 igual a 0,49, ¿no? Menos 0,70 por 0,8. ¿No? Así. Entonces, acá restando estos dos, ¿no? Me quedaría menos 0,20. ¿No? Así que tenemos esto, H2 que sería 0,49 menos 0,56 sería esto, ¿no? Sobre menos 0,20. Estito, ¿cuánto sale? $0,35. Gracias. Ahí está, ¿no ve? ¿Listo? ¿Alguien tendrá alguna observación por si acaso? Creo que no, ¿no? Entonces, eso es. Esto es H2. ¿No ve? H2. Ahora, como tenemos ese H2, los reemplazamos, ¿no ve? En la ecuación número 1, ¿no ve? Entonces, tenemos que H3 es igual a 0,80, ¿no ve? Menos 0,35. Listo. ¿No ve? Con lo cual tenemos que H3 es igual a 0,45. ¿No ve? De esa forma. Así que ya están las frecuencias. ¿No? Con eso tú lo armas y con eso ya lo tienes. ¿Ya? Así. Volveremos acá atrás. Hemos utilizado el dato de la mediana, ¿no? Perdón, de la media aritmética. O la media, ¿no? Y con eso tenemos que hallar la mediana. Ahora, necesitamos armar una tablita. ¿Ya? Haremos así. Colocamos lo siguiente. Con estos datos tenemos la siguiente tabla. Así le colocaré. ¿No? La siguiente tabla. 2 puntos. Acá colocamos. ¿Ya? ¿No? Obviamente ahí no va a entrar la tabla, ¿no? La colocamos ahí abajito. ¿Ya? Y lo que voy a hacer acá, jóvenes, es armar la tablita, pero ya fácil de calcular. ¿Ya? O sea, de forma vertical. Así le colocaremos. Con sus íntegros respectivos. ¿Ya? Aquí vamos a colocar marcas de clase. HI, porque no tengo la absoluta, ¿no? Pero lo que sí voy a necesitar es la frecuencia acumulada. Así, jóvenes. Así es. Entonces vamos a calcular. ¿Ya? Acá le pondremos la primera. Repito, es 0, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 81. ¿No? Entonces, le colocamos. Creo que me cheque, ¿no? ¿Cuánto era? La del 0, 20 era. ¿Le dicto Inge? Ya, por favor. Este es 0,20 a 0,40, ¿no? El Sí, y siguiente. 0,40 a 0,60. Perfecto. Y de 0,60 a 0,80 y de 0,80 a 1. Muchas Las, gracias. Ahora, el las marcas son 0,30, 0,50, 0,70 y 0,90. Muchas gracias. Las relativas son 0,1, 0,35, 0,45 y 0,1. 0,10. Listo, muchas gracias. Perfecto. ¿Ya? Y esto acá sumando, de hecho, da 1, ¿no? Perfecto. Ahora, bien, las acumuladas vamos sumando, ¿no? Sería 0,10, sería 0,45, ¿no? Sería 0,90 y sería 1.
¿no? Tenemos ese sitio. Ahora, bien, aquí necesito, por favor, de todo lo que hemos hecho, esta partecita es clave. Vamos acá atrás. ¿Cómo calculo la mediana? Hay pasos, ¿no? Hay n medios, ¿no? En este caso no tengo n, ¿no? Entonces, la diferencia es que voy a utilizar esta formulita acá, pero no necesito n, necesito un medio, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es buscar un medio. ¿Okay? Luego, bueno, voy a calcular un medio de hecho es 0,5, ¿no? Y voy a buscar el intervalo donde se acumula ese 0,5 en la columna de las frecuencias acumuladas, ¿no? Que en este caso vamos a hacer las relativas. Y de ahí identifico límite inferior, frecuencia de la donde está acumulado y el anterior donde está acumulado. Y aplico esta formulita. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá. De todas estas acumuladas busco 0,5. ¿Ya? Veo. ¿En acá está 0,5? No está 0,5. Acá estará 0,5. Casi, pero no. ¿No ve? Acá estará 0,90 hasta casi. Hasta ahí ya se acumula, ¿no? Acá adentro está acumulado el 0,5. Entonces le voy a colocar una banderita. Así. ¿Ya? Y resulta que de esa banderita voy a sacar todos los datos que me dicen. De esto. ¿Ya? De esa banderita lo voy a sacar. ¿Ya? Y colocamos la formulita. Mediana. Un bolígrafo. Mediana. Es igual a límite inferior más un medio, que en este caso es 0,5, menos h sub k menos 1, sobre h sub k menos h sub k menos 1, multiplicado por el ancho de clase. ¿No? Tenemos este límite inferior. ¿No? Acá tengo el intervalo de 0,6 a 0,8. El inferior es 0,60. Tendríamos 0,60 más un medio, que es 0,5, menos el h sub k menos 1. ¿No? De lo que he marcado, su frecuencia, el anterior es 0,45. ¿No? Listo. Sobre el h sub k, que está marcado, ¿no? Que es 0,90. Menos su anterior, 0,45. ¿No? Por el ancho de clase, el tamaño del intervalo. El intervalo va de 0,60 a 0,80. ¿No? Entonces su tamaño llega a ser de 0,20. Ese es su tamaño. Entre el 0,60 y el 0,80 hay 0,20. ¿No? Y esa es la media. Así, jóvenes. Estito, por favor, ¿cuánto sale? 0.013. Ya. No, Y no, esta también. hay que aumentarle el otro, ¿no ve? Entonces se olvidó esta partecita. ¿Cuánto sale? Porque tiene que estar al medio de acá, ¿no ve? Al medio. 0.62. Eso sí está más adecuado. ¿No? 0,62. ¿Qué dicen, jóvenes, los demás? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, ingeniero. Ahora, mira, tanto la media como la mediana son medias de tendencia central y tienen que aproximarse al centro. ¿Ya? Ahora, estos datos, cuando la distribución es casi simétrica, o sea, está bien equilibrado, llegan a tener casi los mismos valores. Son bien cercanos. Cuando tu distribución es perfectamente simétrica, o sea, en la mitad hay la misma cantidad que el otro lado, la mediana como la media aritmética coinciden en valor. ¿Ya? Si se dan cuenta, 0,62, bien cerquita a 0,61. ¿No ve? Y eso es debido a que está más o menos bien distribuido. ¿Ya? A eso se refiere. Así, jovencitos. ¿Ya? Bueno, el tiempo no nos da para más. Vamos a quedar ahí el día de hoy. ¿Ya?
En la siguiente clase, el día martes, ya vamos a poder tranquilamente trabajar con lo que es la moda, ¿ya? Y vamos a sacar los indicadores, ¿sí? Esta partecita vamos a ir practicando todavía. ¿Ya? De esa manera. Inge, Sí, adelante, por favor. eso lo va a subir, ¿verdad? Al Teams, o sea, el documento. Ajá. Es Ya. más, un segundito, por favor. Aunque Gracias. por esta vez haremos esto. Les voy a pasar al WhatsApp ahorita, ¿ya? Porque justamente en este momento no me encuentro con una computadora a mano, entonces no voy a poder subirlo al Teams ahorita, ¿ya? Lo voy a subir en Ya. transcurso